Esto es Zona de Promesas, un espacio donde la pasión, la vocación y la resistencia se entrelazan en el fascinante mundo empresarial. En cada episodio, Nicolás Alfonso entrevista a un empresario destacado que ha superado obstáculos, alcanzado la cima en su carrera y aún continúa persiguiendo nuevos sueños. A través de sus experiencias, descubriremos la génesis de su motivación y quién te dice de inspiración para trazar tu propio camino. La Zona de Promesas es ese paso hacia adelante en el camino hacia la utopía, el ladrillo en la construcción del futuro imaginado. Acompáñanos en este viaje inspirador. Buenas tardes, estamos con Martín Amengual. Martín es, además de un buen amigo, es el fundador y CEO de Corbis, que es una empresa que internacionalizó los servicios y un poquito de eso vamos a hablar esta tarde. Bienvenido, Martín, a Zona de Promesas. Un gusto tenerte acá. Gracias, Nico. Un gusto. Realmente un gusto estar acá. Bueno, me alegro mucho que nos puedas acompañar y contanos de qué se trata Corbis en términos de números, en términos de empleados, en clientes. Sé que estás repartido con clientes por todo el mundo, lo cual no debe haber sido una tarea fácil desarrollar toda esa red de clientes desde un lugar como Córdoba, ¿no? Contame un poco de eso. Bueno, la genética de la empresa nace en el 2001, después de este viaje que marcó un cambio de rumbo mucho más significativo de lo que esperaba, que fue el viaje, mi viejo y querido viaje a Maui, que cambió en esa época un rumbo marcado quizás por ser la quinta generación de ingeniero civil de la familia. Es decir, mi título es el quinto en la línea del linaje, digamos, de ingenieros. Ajá. O sea que el tatarabuelo ya era ingeniero civil. En realidad creo que era constructor, porque todavía no existía el título. Claro, porque en aquella época no debe haber Mi existido. bisabuelo es el primero con título de ingeniero civil, después mi abuelo, después mi papá, después yo. El quinto para arriba creo que era otra, porque todavía no existía la Claro, carrera. imagino. Ujú. Aparte era común, inclusive, no terminar secundaria. Probablemente, En mi sí. casa era así, digamos, Era abuelos hacedor y a eso era trabajar todo. a los 15 y 16 años a la calle. Sí, sí, sí. Y lo que empezó como una escapada a la vida, Ajá. de salir de todas las estructuras que ya para esa altura de mi vida me sentía como un poquito atrapado en algunas estructuras por ahí de índole más social, pude capitalizar, digo, siempre gracias a un muy pequeño consejo de mi viejo, que fue que en vez de trabajar de absolutamente cualquier cosa para pagar las cuentas, trate de trabajar de algo más vinculado a mi rumbo profesional, que ya tenía cuarto año de ingeniería civil cursado y aprobado, lo cual era mucho. Y eso me llevó a buscar trabajo en algunas obras primero, que era donde se podía conseguir este trabajo de manera bastante sencilla y con pocos requerimientos técnicos y además legales, porque en Maui había muy poco de control en las obras, entonces vos podías trabajar perfectamente bien haciendo tus chambas, le dirían los chicos hoy. Y de ahí el paso fue a trabajar ya en un estudio chiquito de arquitectura. Y lo curioso fue que cuando llega diciembre, que era el plan de volver para Córdoba, el arquitecto que el dueño de ese estudio, no había conseguido todavía el reemplazo. Entonces surge la conversación de si no me interesaba terminarle los proyectos y mandárselos, digamos. Y me ayudó a comprar una compu y me volví a Córdoba en diciembre, el 20 de diciembre del 2001. Ese fue mi día de vuelta después de 9 meses Ajá. fuera del país. Pero vos te vas a Hawái, a lo aventurero, trabajando en construcción, pero vos acá tenías también qué hacer, porque la familia de estos 5 ingenieros desarrollaron empresas grandes, importantes, en Claro. Córdoba y en Argentina, ¿no? Referentes. Hoteles Sí. Amerian. La construcción era el camino natural. O sea, pero lo natural, que es lo que más me sorprende,
y te lo digo con admiración, lo natural es que hubieses entrado al escritorio grande, bonito, donde no hay que levantar un ladrillo, porque la familia venía haciendo las cosas muy bien, con empresa constructora, con empresa desarrollista, con hoteles, no sé, seguramente algunas cosas más, Sí. y vos te fuiste para lo tuyo, a lo Sí, por eso aventurero. te digo, el viaje era ir a hacer windsurf, que era lo que me Ajá. gustaba, digamos, era el lugar donde se hacía y se hace el windsurf, con lo cual Y te sacó de trabajar era, tu era zona de pagarte confort las eso. cuentas, digamos, Ok. cosa que si tuviera acá el otro invitado que no pudo venir, podría validar esto que estoy por decir, pero era que me dio las tarjetas de crédito en su momento por las dudas y creo que las usé 2 veces en 9 meses. Es decir, yo Soy el viniendo, hijo perfecto, te digo, bueno, ¿eh? viniendo de vivir en la casa de mi familia, con mi mamá, mis hermanos, o sea, no es que yo Toca agua tenía una vida, calentita. nunca había tenido que ir al súper, digamos, ni a Claro. cocinar en la casa, es decir, lo hacía dentro de las tareas de hijo, pero eso era todo. Ujú. Con lo cual la experiencia Así que fue muy amplificadora. maduraste Sí, sí, y como medio aprendes a rapidito ahí. valorar un montón, ¿no? No, Eh, porque no es que necesariamente pase por esa ausencia, te diría que la valoración, sino pasó por algo que también he hablado con el Don, nuestro Ujú. amigo en común, de la necesidad que tienen los niños, que hoy podría ser para otra charla esto, porque es todo un tema, de estar más expuestos a la vida y Ajá, no tan sobreprotegidos. Entonces, muchas veces vos te terminás dando cuenta de las capacidades que tenés cuando las tenés que usar. bien. Entonces, por ahí de golpe te encontrás con que todo lo que no sabías si eras o no eras capaz de hacer o no eras capaz de hacer, la pasas caminando y decís, bueno, no era para tanto, digamos. Y eso te despertó el inicio de lo que hoy es esta Bueno, ahí empresa. termina la historia. No, porque cuando estaba allá no tuve ninguna visión estratégica, no vi el Ajá, mundo con ningún ojo raro, era simplemente yo quería vivir por mis propios medios. ok. Era como una especie de mandato propio, de casi, no digo orgullo, pero de sentido de puedo no depender. Esa era tu utopía. O Sí, sea, yo en aquel con, momento esa era tu pequeña zona de promesa. Ahí Así- quiero ir, yo dijiste. no sé de dónde lo saqué, porque tampoco ni me lo impuso mi viejo ni mi vieja, ni mucho Ujú, menos. De hecho, tenía todos los medios para poder haber estado el año mucho más sabático, digamos, pero ajá. terminé laburando de 7 de la mañana a 3:30 de la tarde y a las 3:30 agarrar la camioneta que había comprado, ir a la playa y a meterle otras 2 horitas ahí de windsurf ¿Edad? todos los días. 20, 21, 20. Bien. 20, 21, a ver si no. Con lo cual, el problema se suscita cuando termina el viaje. Una anécdota medianamente, no es graciosa, pero uno usa la palabra gracia para esto, es que cuando se me vencía la visa era septiembre y me voy de Maui a Barcelona, que es donde estaba mi hermana, que casualidad estaba mi viejo también, para renovar la visa. Ujú, Y me voy el 1 de septiembre del 2001. Y me volví el 18 de septiembre. ujú. Y en el medio del 1 y el 18 pasó Torres. Claro. el 11 de septiembre. Con lo cual hubo un momento ahí en el cual, estando allá, dije, bueno, cambio el pasaje para fin de mes y le escribo a mi jefe en ese momento, el que estaba del arquitecto, y digo, che, no sé qué va a pasar. Los cielos estaban cerrados, Y bueno, totalmente unos cerrados. días sí, y cuando llega el fin de mes, digo, bueno, me vuelvo porque tenía todas mis cosas, ahí lo que uno considera importante en ese momento. Claro. Y el vuelo Barcelona-San Francisco venía súper bien hasta que cuando estaba por aterrizar y ya veías la pista, viste, venías con un poquito de, todavía me acuerdo la sensación de vértigo de que iba a pasar. En vez de tocar tierra, el avión despega de nuevo, Opa. viste. Y ahí es donde decís, bueno, ojalá que no seamos el... Y ahí nomás el piloto aclaró que había tenido un problema con el viento, qué sé yo, y volvió a aterrizar. Pero me quedo de septiembre a diciembre y el cuento termina en que este hombre me dice, che, te doy para que termines los proyectos, andás, llévatelos y terminalo. O sea que el 3 de enero del 2002 yo estaba en mi casa en Nueva Córdoba con una computadora y un software, terminándole el proyecto a este tipo que estaba en una casa, es una casa grande, pero era en Hawái, en Maui. Ajá. Vos le contás esto hoy a alguien de 20 años, ni siquiera entiende por qué lo contás, porque el mundo nació así, existió así, nunca Claro, fue sí, distinto. para nosotros no era Pero el simple. 2001, digo, yo tenía un email que era Hotmail, que no sabía ni para Ujú. qué existía. Llegué a Maui y compré una línea de Verizon en un teléfono con las teclas de texto, que Que, tampoco que sabía recién bien. arrancaba la telefonía celular, no Con todos mi vieja debo haber tenían. hablado en 9 meses, 2 veces. Sí, y no existía el
FaceTime, el Meet, nada de todo eso, sí, correcto. Estabas lejos. Lejos. Y además físicamente es lejos. Yo lo único que se me ocurre hoy para un hijo mío sería que venga y me diga que se va a Marte en un cohete con Elon Musk. Sería lo más parecido a la sensación que yo tenía de irme. Y yo recuerdo, tu negocio era revolucionario, porque trabajar a la distancia, vendiendo servicios, no era lo común. No. Porque las comunicaciones no eran No. tan cómodas como hoy. No, y hay una sartenada muy grande de historias de todo lo que intentamos hacer en ese momento para lograr, bueno, replicar las estructuras digitales, la conectividad, la telefonía IP, que yo estoy convencidísimo y seguro que si no fuimos el primero de Latinoamérica, hemos estado cerca en lograr implementar efectivamente la telefonía IP, que en ese momento era VoIP, era la empresa, y estuvimos renegando un largo rato hasta que logramos que el aparatito ese funcione y que vos disques un número norteamericano estando en Estados Unidos y suene un Acá. teléfono físico en Córdoba, digamos. Claro. Era un avance. Mirá vos, ¿no? Y de eso pasaron 23, 24, 23 años. 23 años. Y de esa primer casa que diseñaba a la distancia el ingeniero, casi ingeniero no era todavía. civil Martín Amengual, ¿en qué se transformó hoy? ¿Cuánta gente trabaja con vos? Y hoy hemos mantenido más o menos una escala de 100 personas en total, habiendo tenido un pico de 150 en algún momento. Ajá. Es una industria bueno, en los 20 años que te dicen los libros que una empresa tarda en madurar y verse obligada a repensarse son reales, y ya los pasamos. Hubo momentos en los que esto tuvo más auge y hubo momentos en los que menos, y sí te puedo decir que todo indicaba que el hecho de tener tu cliente del lado del mundo donde los mercados eran más estables te iba a proveer más estabilidad, pero no fue fácil compatibilizar un mundo que tampoco fue tan estable, porque tuvimos la mortgage crisis en el 2006, Claro. después la crisis del 2008, después en el 2011, 12 hubo otra vez otra crisis, ahora estamos de vuelta. Es decir, el mercado internacional también tiene sus vaivenes. La hipótesis de que está bárbaro venderle al mundo porque el mundo es enorme, viene de la mano de que también en el mundo están todos los que quieren vender en el mundo. Entonces Competencia competís obviamente con todos y con un país que se ha caracterizado por su enorme erraticidad al día de hoy vigente, de pasar de un costo al otro, de un sistema al otro, de Qué un difícil, ¿no? rumbo al otro. Dificultades de las más inverosímiles para poder mantener operativa tu organización. Por lo tanto, la compatibilización de los dos mundos tuvo muchas cosas buenas, pero tuvo también episodios donde realmente la atención se te escapaba en resolver temas que no eran estructurales de tu producción, eran combatir tu contexto y sobrevivir a tu contexto. Amén ya del contexto errático de una profesión y una industria que se caracteriza por tener alta volatilidad. Si estuviera, te voy a decir esto, pues estuviera acá el otro invitado que no pudiste traer, se lo puedes preguntar cuando lo traiga, te va a decir que vos ponés un gerente de cualquier empresa en una constructora y le agarra un infarto antes de las 6 de la tarde. No, la mayoría del resto del mundo no sirve para el estrés que te impone el mundo de la construcción. Y pones a alguien de la construcción en otra empresa y se te aburre a las 10:30 de la mañana. Empieza a hacer lío porque se Exacto. aburre, ¿viste? Se aburre y empieza a tocar cosas que no tiene que tocar. Exacto. Che, Martín, pero hoy tenés clientes por todos lados, ¿no? O sea, no es Estados Unidos, no es Hawái el cliente Sí. que tienen ustedes. Y tienen compañías, ya no es un arquitecto, ¿correcto? Bueno, el negocio, esa es la mutación de los 20 años que te contaba, que ha sido satisfactorio porque a mí personalmente nos divertimos mucho con esto. Esta historia fue muy divertida. Es decir, la cantidad de cosas que hicimos, el tipo de organización que éramos, el tipo de trabajo que se hacía, era todo absolutamente loco en ese momento. Y además era divertido, además le poníamos onda, además éramos exitosos. Era una empresa Te iba bien, exitosa, claro. te iba bien, había cosas novedosas. Hizo que fuera realmente como una especie de gran, no sé, un gran experimento casi, ¿no? Y además, obviamente, económicamente fue una empresa muy saludable siempre, con una buena rentabilidad. Tuvo sus momentos, obviamente, muy complicados, de los cuales seguramente algo vamos a hablar. Y además me llevó a lugares. Y vos ibas y viajabas y viajabas y viajabas y viajabas. Y eso, al que le gusta, obviamente, tiene un componente muy atractivo. Pero te diría que la gente me pregunta qué hice, y la verdad que
el 99% del tiempo de viaje estaba enfocado unifilarmente en el trabajo. Me di cuenta mucho después que fui 7 veces a Dubái y nunca hice ninguna actividad turística, ponele. Ajá. Pero porque yo iba a hablar con clientes y eso me generaba más satisfacción que estar paseando en Y un pero ¿cómo vas a carrito. hablar con el cliente? O sea, ¿cómo surge esa reunión con ese árabe y Martín Mengual? De Sí. Argentina, Córdoba, Argentina. Me imagino diferencias de edades, no sé, de todo de haber de Sí, diferencias. es un proceso bastante difícil de describir porque a veces ni uno tiene muy claro cómo llega a Ajá, donde quiere llegar. La perseverancia es una virtud. Este, me gusta eso. sí, La perseverancia en el... sin embargo, después que hice la primera, la única charla, uno de mis sponsors del primer Dakar, que fue Intel, producto de un amigo que tenía que aplicar una beca ahí, digamos, Acá vamos a hacer un paréntesis, porque eso te describe, pero de pie a cabeza. Martín un día dijo, sin saber, creo, andar en sí, moto, sin saber andar en moto, dijo, me gustaría correr el Dakar. Se subió a una moto, aprendió a andar en moto, se quebró un mes antes, creo, sí, de correr, y corrió un Dakar y lo terminó en moto. Y después por las dudas, por si había duda que tuvo suerte, casualidad, alguien se lo empujó, lo hizo de vuelta y mejor. claro, Lo esa cual te fue la revancha. describe que sos un tipo que va a buscar lo que quiere con perseverancia, Sí. como gran virtud. Y bueno, Y vos sabés que te iba a decir que la conclusión, cuando tuve que hacer la charla, que Intel sí. le dije que a cambio de una beca me tenían que aplicar un fondo y se lo dieron al primero que apareció. Bueno, no vamos a hablar del tema. Y bueno, dar una charlita. Y la palabra que más rescaté fue determinación. Si vos me decís, che, viene alguien y te dice algo, te digo, mira, todo lo que te diga todo el mundo, y hasta hay un montón de formas rápidas de ver si el que está hablando, por ejemplo, es primera generación o es segunda generación. Yo te haría algún día una prueba para que vos me des el discurso de 20 personas distintas y yo te le saco la ficha por lo que digan, si es el primero o ya heredó la cosa en marcha, sin mérito o desmérito de ninguno de los dos. Si ya triunfó o todavía no triunfó, Ujú. si tuvo que abandonar o no, si ya vendió y tiene liquidez. Es decir, hay varias cosas que te dicen por qué una persona rescata algo de la... Como uno que dice que si alguien te habla mucho que te hace seguir tus pasiones, es porque ya tuvo suerte, la vendió y tiene la plata. Claro. Porque antes de eso no hay No, ninguna no es pasión. pasión. Antes de eso picás piedra como un condenado. Ujú. Con Es lo que cual, la palabra es determinación. determinación es mi Que palabra clave. profundicemos ahí. ¿Qué implica? ¿Qué implica en la vida de Martín Mengual? ¿O en qué momentos vos decís, acá está claro que hubo determinación? Bueno, la ni hablar. Sí, el Dakar es Ni una. hablar. Terminar esa carrera implica que vos estás dispuesto a, o sea, no hay otra cosa, estás determinado a eso. Y en los negocios, en la empresa, en las actividades, digamos, y lo veo mucho más claro en los deportes, porque en los deportes esa determinación genera esa energía que sobrepasa a todos los demás, porque es la que te permite, digamos, después aparece la resiliencia, la Sí, perseverancia, sí. todas las otras Cuando cositas lees que para son atrás. decorativas, digamos, que es lo que se visualiza cuando una persona ya tenía de fábrica esa determinación. Ujú. Es como un convencimiento de que esto lo tenés que terminar. Entonces la pregunta no es si lo voy a terminar o no, la pregunta es cómo. Cueste lo que cueste. Es que Al no te final. cuesta, esa es la gran diferencia. Cuando vos Ajá. estás determinado, no es que vos estás midiendo cuánto cuesta, vos estás evaluando cómo. Ok. Los costos son secundarios si tenés Sí. esa determinación. Vas ahí. Físicos, alguna vez económicos, emocionales, porque también... ¿Y eso lo visualizás antes o es natural No, te das cuenta después. y se puede desarrollar? ¿Crees que es una virtud que desarrollable? En realidad es una buena pregunta porque no creo que sea una virtud desarrollable. Creo que tiene todo que ver con todas estas cosas que se dicen de encontrar tu pasión, si Sí. encontrás el trabajo que te gusta, nunca más trabajarás, todas estas cosas. En realidad, si vos estás comprometido con algo, todo lo demás no tiene sentido y son todas frases de relleno. Ujú. Entonces, de la misma manera que si a mí me hubieran, qué sé yo, puesto a aprender a tocar, no sé, el violín, en una vez se lo hubiera abandonado. Y voy a decir, pero no podés desarrollar tu determinación. No, porque la determinación viene de la mano de algo que
a veces se identifica con este concepto de lo que te apasiona, digamos, que es aquello que es una fuerza más fuerte que vos, que va a estar por arriba de todo lo que se interponga en el camino. Y vos sabés que un poco cuando pensamos el nombre de este podcast, nos inspiramos en la canción de Cerati, Zona de Promesas. Y estaba un poco atado a salir una propaganda de una empresa de combustibles y Messi, creo que es cuando gana el Mundial, que recorre todo el país y habla de esto de, bueno, perdí la batalla, pero al final, después de insistir, se alcanza el objetivo. Y va atado a esto que decís vos, ¿no? De la determinación. Y eso es lo que tratamos de descubrir en los invitados como vos, Martín, que tienen algo distinto, es esa zona de promesas que siempre estás buscando, que inclusive a veces capaz que no la alcanzás nunca, que es lo que te hace seguir. Inclusive, yo me imagino que hoy estamos hablando de que, bueno, fue una empresa rentable, exitosa. Me fui a Dubái, me senté 7 veces con alguien y nunca recorrí, pero imagino que alguna vez fuiste y te dijeron, flaco, no te puedo atender, volvete, o cuando hay cambios drásticos en la macro del país donde estás o en la que estás vendiendo, a veces las cosas no son tan bonitas, ¿verdad? Sí, sí, definitivamente el éxito tiene sus bemoles, pero siempre se digieren mejor porque hay algo bueno. Ujú. El problema está cuando se te combinan adversamente las cosas, porque lo más difícil termina siendo al final del día, esto sí es muy dicho también, cuando se te presenta el problema, o lo enfrentás y lo resolves, o empezás a multiplicarlo por 2 por cada día que lo dejas pasar, digamos. Y a veces eso tiene que ver con lo emocional que tiene una empresa para uno, lo emocional que tiene la gente. Te lleva un tiempo desacoplarte personalmente vos de las cosas y de la empresa. Y como gran capítulo que tocó vivir fue después de un arranque en el 2002, llegar a tener casi 150 personas laburando para el 2006-2007 por ahí. Ajá. Rápido, Hasta, crecimiento muy rápido. crecimiento muy rápido, muy vertical, con muchos desafíos, pero bueno, claramente exitoso porque no era solamente que haya trabajo, era tener la capacidad de hacerlo Ujú. y hacerlo rentablemente, digamos, ¿no? Y los niveles de Y exigencia de esos clientes del exterior eran muy, muy elevados en relación a lo que vos veías en Argentina. O sea, el desafío mayor eh, inclusive, claro, sí, en general ese era uno de los grandes desafíos, digamos, porque vos sos... internacionalizar el estándar de trabajo para ciertas áreas de la profesión en las cuales, digamos, nuestro medio local no se caracteriza por tener ningún nivel de sofisticación. Entre otros era el uso de la tecnología y el uso o el entendimiento documental de la profesión. Es decir, una vez que está resuelta una idea hay que plasmarla en un documento, que acá es el famoso simple plano que circula por ahí. En el mundo internacional el contrato está escrito en Word en una parte y en AutoCAD en la otra, es decir, el documento técnico forma parte de un contrato. Y países donde la justicia funciona, los seguros funcionan y los juicios funcionan, el estar seguro que estás haciendo las cosas bien también es importante, porque no solamente es tu reputación como empresa, sino que es también el riesgo de que si las cosas están mal, no hay mucho lugar donde esconderse de todas maneras. ¿Y te acordás de Pero alguna experiencia que no te dejó dormir un par de noches? no, de ese tipo ninguna. Sí tuve algunas otras que no dejaron dormir, digamos. Los dos capítulos más significativos, digamos, fueron del algo de septiembre del 2008. En el 2006 Estados Unidos cae en la crisis de la GFC. ¿Y vos le Y vendías Corbis, mucho a Estados Unidos? 100%. 100% de Estados Unidos. 100% del volumen de negocio de Estados Unidos. 2006. 2007, el 5% del volumen de negocio fue Estados Unidos. Rápido, te acomodaste rápido. 95% migró a lo que fue esa época más impresionante del primer Dubái. El Ajá. Dubái que era alocado. Ese mercado fue un episodio único, no sé si habrá otro, Por la velocidad por de la velocidad a la que construcción de construían todo, proyectos. y además tuvo esta circunstancia que muchas, incluso las firmas norteamericanas, se fueron para allá. Claro. Entonces la verdad fue casi
trasladar todo el ecosistema, inclusive de algunos contactos y demás. Esa fue la forma Claro, de abrir las primeras puertas. ¿Y qué proyectos, en qué proyectos estaban? ¿Hotelería, casino? En ¿De ese qué momento era? realmente era un poco de todo. Un poco de todo. Sí, Ok. hemos hecho hospitales, Hospitales. residencial un montón, oficina, algún aeropuerto por ahí. ¿Complejo? Sí, proyectos de complejidad. Ese hospital que fue una historia posterior, porque todo termina, ahí te lo cierro. Desde septiembre del 2008, que habíamos logrado mantener el volumen de negocio, a febrero del 2009, el 15% de la facturación. O sea, la facturación cayó 85% en Ajá. 6 meses. ¿Y pudiste dormir inclusive? Eso No, ahí. dormí Ah, después que logré desarticular la porque empresa. yo no dormiría, te digo. Bueno, es que esa fue una de las grandes dificultades, eh, que fue tener que juntarme con casi 100 personas o más quizás que venían laburando para decirles Claro. que el futuro se veía muy oscuro y que no había más laburo y que yo ya no podía seguir esperando porque ese día tenía la certeza de que no iba a haber trabajo, lo cual es Mm, de lo más difícil de obtener en esta industria, es tener la certeza de si sí o si no. Cuando no se sabe es donde morís de esperanza, digo, una claro. frase cuestionable, pero la esperanza te mata. Ujú. Porque vos mantenés un equipo de gente que te cuesta muy caro, a la espera de un proyecto que se demora en llegar, es un B8 de consumo, y por otro lado una demora de 1 mes, 2 meses o 3 meses te puede realmente poner una crisis mucho más rápido de lo que vos te imaginas. Ese año no tuve dudas, había certeza de que se iba a terminar, Ujú. reunión tras reunión, negociación tras negociación. Una cosa que valoré es que de los 100 y pico de personas tuve 3 reclamos legales, pero fueron cosméticos, no hubo ningún problema de fondo. Bastante poco. Épico. Mi Sí. viejo, si estuviera acá, te diría que nunca entendió cómo cuerno lo hice, porque, y digo, la única explicación es que le di la cara a los 100, uno por uno. Me junté con los 100, yo, a explicarles la situación. Pero vos, primero para armar el equipo de 100 tenés que haber desarrollado algo de cultura, que a lo mejor después fue que esa cultura no sé, que habrás hecho, porque sé que sos muy también fanático de las cosas blandas, no solo las cosas Sí, duras. es una de las cosas que aprendes con el correr del tiempo, pero se basó en un principio mucho más simple, que era decir, chicos, si vamos a venir 8 horas a laburar acá, la pasemos bien, Ok. muchachos. O sea, yo no sabía nada de ni las corporaciones, o sea, 22 años, primer trabajo, nunca había tenido un jefe, digamos, y de golpe Ujú. estás decidiendo cuánto le pagás a alguien, y vos sí, ¿qué decido ¿Y cuánto le cómo pago? fuiste desarrollando ese Martín Amengual, CEO de una empresa que vende servicios en todo el mundo y que tiene un staff de 150 profesionales, que también es complejo, eh, motivados para trabajar en una línea de cultura y de vuelta, de cara al mundo con a lo mejor algún chico que nunca había viajado, qué sé yo? Sí, hemos tenido muchos casos de esos. Creo que a lo largo de los años, creo que ya llegamos a 500 experiencias de profesionales viajando por un periodo de tiempo de entre 1 y 6 meses a Ujú. distintos lugares del mundo. Creo que ya son como 50 ciudades también, que formó parte muy importante de la genética también de la organización, que era algo que yo, cuando pasó lo del 2001 y vos veías tanta gente que era más grande que yo todavía no trabajaba técnicamente y demás, pero gente que había tenido que dejar el país, dejar su Mm. familia, dejar sus amigos, irse a buscar una vida en otro lado. Para mí era una motivación muy grande que alguien pudiera viajar a buscar una vida, pero en este lado. Es decir, no te ibas, sino que ibas, vivías todo lo que querías vivir, volvías y podías seguir teniendo acceso desde tu ciudad natal con tu familia y tus amigos y demás a una experiencia profesional de un calibre internacional que Córdoba tampoco ofrecía y todavía no ofrece. Así que eso sí era una motivación grande. Toda la innovación creó algo súper divertido también. Ponerle esa actitud de pasarla bien sin querer queriendo, digo, teníamos anécdotas como yo lo llevaba a mi perro al Riley del 2004 a la oficina y la vida Ajá. del perro en la oficina apareció en el 2010, no sé, o sea, teníamos cosas que estaban, y no es que estuviera tan adelantado al mundo, Estados Unidos ya tenía muchas de estas cosas, entonces vos tenías la suerte de ir a las oficinas más avanzadas del mercado más avanzado y bueno, y ver qué ideas tenían y decir esto me gusta. Y tenía la suerte, como no tenía ningún jefe, decir esto me gustó, vengo, lo hago. Lo hago. Y si sale mal, qué sé yo, algunas habrán salido mal, obviamente. Y en algún momento de todo ese proceso de la vida como desarrollándote como empresario,
¿No se te cruzó por la cabeza, sobre todo cuando hay problemas, che, me voy al negocio familiar o a la inversa, ¿no? Del negocio familiar que te digan, estamos necesitando un recurso, dueño que realmente sienta esto como propio, con la capacidad que tenés vos, vení. ¿Algún momento hubo alguna de esas Tuvimos, conversaciones? sí, una época en la que lo habíamos evaluado. El problema es que esa época en la que lo evalué fue la época más oscura de la antesala de la ruta de los cuadernos, quiero decir, de la causa de los Ok, cuadernos. Donde, por suerte, y siempre lo digo, fue un orgullo para mí que nunca entendí por qué la constructora familiar no despegaba y otros que los veías despegar y no entendías nada de la vida en términos generales. Cuando pasaron las cosas que pasaron, te das vuelta y decís, bueno, menos mal que era de las empresas que no despegaban. claro. Porque eso habla de la integridad de mi viejo, de las elecciones que tuvo que hacer, de lo que tuvo que dejar pasar. Ujú. Y era una época en la que la construcción, y lamentablemente la tiñeron de corrupción, de forma tal que realmente movilizarse en este país o venía de la mano de algún episodio de corrupción o era lo más ingrato que podías hacer en tu vida. Por lo tanto, no se combinaron nunca los factores para que eso sucediera. Y la Pero, expectativa de que Argentina despegue y se pueda construir todo lo que queda por construir, todavía la estamos esperando. la empresa tenía otras cosas, porque el desarrollismo también La al lado inmobiliaria. residencial, ha hecho muchos barrios, muchos edificios. También está el tema de la cadena de hotelería, digamos, y eso me imagino que cuando van creciendo va demandando gente de confianza. Bueno, eso te lo Eh, dejo para el próximo podcast. ok, está bien. Bueno, ¿y cómo lo hiciste vos internamente? Ya le dijiste que no, seguiste con lo tuyo. Pero internamente, ¿cómo fuiste armando ese equipo de trabajo para poder administrar esa cantidad de gente en distintos países? Hay diferencias horarias, hay diferencias de idioma, los planos calculo que serán todos en inglés, no sé, pero hay diferencias en algunos criterios. Si vos le haces un hospital y hay una religión distinta a la tuya, hay que entender, es complejo, digamos. ¿De Sí. dónde vos sacas información y cómo te nutrís para de vuelta transformarte en el dueño de una empresa exitosa, habiendo aprendido desde martillar una tabla en Hawái? Mira dónde te llevo, porque el camino ha sido largo. Claro, muchas millas. Y eso son cosas que las vas, en realidad las vas descubriendo al caminar, ¿viste? Como la ignorancia te hace a veces fuerte, porque si realmente supieras todo lo que te espera en cada vuelta del camino, es probable que no te muevas mucho. Hay un problemita que viene del genético, que es la tendencia a decir que sí. Es algo que está Ese bueno, genético de la familia. pero tiene su peso en algún momento, digamos. Ajá. De hecho, es un problema que viene de la mano de cualquier figura o persona que haya logrado algo en la vida. En general, es una doble necesidad que tenés de saber lanzarte sin tenerlo todo resuelto, porque si vas a esperar a que esté resuelto, no te lanzas. Capacidad de resolverlo dentro de tus tiempos y tus presupuestos, digamos, y de tomar esas decisiones que son las difíciles cuando lo que vos hiciste lo tenés que deshacer y bueno, dejar ir 100 personas que te costó un montón. Yo siempre les hacía el mismo ejercicio, les decía dense vuelta cuando estaban ahí, digo, bueno, atrás de ustedes que no los ven que está vacío, sí, bueno, no está vacío, debe haber 15 que ocuparon la silla hasta que llegaron ustedes y bueno, y algunos se fueron y no querías y otros los tuviste que dejar ir porque no servían para lo que vos necesitabas. Armar equipos es muy costoso. Esa crisis es una de las más duras que nos tocó pasar y aprender algo que es lo que después me llevó a entender por qué es tan condenable la política argentina, que es también otro Ujú. capítulo. Es que, de vuelta, así como te digo, si alguien te dice esto es porque, si dice esto es porque ya vendió y le fue bien. Si dice esto es porque, si te dice que la empresa se tiene que armar esa vez, porque nunca en su reputísima vida tuvo que hacer nada. Sí, porque duele ese Porque proceso. no tienen ni idea de cuánto te cuesta Ujú. conseguir la gente, ordenar los procesos, acomodar todo lo que tenés que acomodar, llegar a un punto de un equipo que funciona para que alguien venga y te diga, bueno, pero lo que tenés que hacer es achicarlo, cortarlo, armarlo, Sí, desarmarlo. hay Bueno, cuestiones emocionales que no deberían estar al 100%, pero hay cuestiones emocionales, sin duda. ninguna duda. Con lo cual,
te diría que la lección más difícil en ese momento fue aprender que los 5 o 6 años que habíamos tenido continuos desde el principio, foja cero, empresa nueva, joven, era una empresa que tenía 100 tipos y un promedio de edad de 25 años. Entonces, ¿cómo puede ser? Y el dueño tenía 25, Claro. el otro tenía 28, el que era socio en ese momento, pero todos los demás eran más o menos de ahí para abajo, qué sé yo, o sea, era raro, digamos. La cultura de una organización tiene mucho valor y mucho impacto, seguramente eso lo repita todo el que hable de su empresa, digamos, es uno de esos intangibles que nadie sabe describir, muy difícil de crear, impresionantemente más difícil de mantener, muy rápido y fácil de romper, y es complejo volverla a armar. Ajá. Eso es lo que las crisis profundas, digo, cuando hablábamos del caso de Aleaga, digamos, de decir, che, tenés que cerrarla la empresa y empezar de nuevo, yo te puedo garantizar que es 1000 veces más fácil que llevarla a su mínima expresión y reconstruirla. Ajá. A ese nivel me animaría a tener una charla para decir, che, a ver, hablemos de esto, porque lo que se rompe no necesariamente vuelve a unirse sin fisuras, Claro. y cuesta mucho, y después las crisis la van raspando a la empresa. Y en esas crisis se desarman sociedades, eso fue un poco el proceso también de que recién dijiste que tenía un socio, ahora no, ahora es... Claro, inicialmente fuimos 2 socios, que ahora él tiene su empresa y también una empresa muy grande. Después yo tuve socio con mi hermana unos años, Bien. y ya desde el 2011, creo que fue, ya quedé yo, digamos, con la empresa y llevándola yo, digamos, pero bueno, la capacidad de armar equipo, te diría que es lo de lo que te lo dicen todos los libros, lo dicen todos los que saben, lo dicen todos los que se retiraron, lo dicen todas las conferencias, vas vos y decís, no, para mí no, sí. El armar equipo es... Y no hay ninguna duda que es la habilidad más difícil de lograr. Es lo que hace de que vos entiendas por qué a veces hay gente que se confunde y dice, pero ¿cómo le puede ir tan bien a una persona que a priori parece no tener ninguna credencial? ¿Y sabes cuál es la única credencial que seguramente tenga? Juntarse con gente buena, mejor que él. Y Saber armar un equipo. buen equipo, saber liderar un buen equipo, saber encontrarlo, saber curarlo, limpiarlo. Hay que tomar decisiones a veces de gente que no te funcionó, pero que anda bien, que es buena, y bueno, tenés que saber cuáles son los criterios con los que decidís. Si tuvieras que darle un consejo a aquel Martín del 2001, que te lo cruzas ahora, ¿qué le dirías? Che, ¿a qué le te da la importancia? O apuntalate en alguien que haya hecho el camino, ¿cómo te capacitas? ¿Qué le dirías a un Pendex 20 y algo que está con todas las ganas que tenías vos en aquel momento? Yo no sé si tengo así una cosa. Yo creo que si volviera de cero haría lo mismo. No hay nada que yo diga, tendría que haber hecho esto otro. Sí, te diría que quizás no, porque tuve la suerte de ir aprendiendo con relativa rapidez las lecciones. No es que digo, hay algo que hubiera tenido que hacer muy Te distinto. sacudís ahí, vos. Sí, pero además no es que. A ver, todo pasó muy rápido y pasó muy bien, y hacerlo bien y rápido. Obviamente, alguna vez que he hablado con algunos de los chicos de las primeras épocas, me dicen, lo que pasa es que vos te olvidás que vos no había minuto de ningún día de la semana que pases por el frente de la oficina y no esté tu camioneta estacionada, digamos. O sea, la gente pensó que yo me enchufaba así a la pared a la noche y era... Fanático de lo que estabas haciendo. Es que eran horas, había que dedicarle tiempo. Determinación, esa era la palabra. Y un poco sí, un poco sí. Después la actitud de decir que sí, que es un peligro. A veces te diría que por ahí probablemente, por eso depende de los estadios, una cosa interesante para aquel que tiene algo y le empieza a ir bien o de golpe, porque son 2 momentos. El primero es cuando estás empujando a ver si arranca, y si arrancó, es resistir la tentación y saber decir que no. Y saber focalizar. ¿A qué le tenés que decir que no? Eso te tenés que ocupar vos. Claro, Tenés que tenés que saber a qué decirle que no. O sea, que el joven tiene que aprender a decir que no y yo creo que es una de las... la determinación Sí. para buscar el objetivo. Si pudiéramos llegar a alguna conclusión de dar algún consejo. Lo primero es la determinación, porque lo primero que querés hacer es hacer algo. O sea, lo primero que tenés que hacer, tenés ganas de hacer algo. Después viene la parte de decir, che, y una vez que hice algo, ¿qué hago? ¿Hago otro algo? Ahí empieza el primer momento de decir, a ver, espera. ¿Qué es la siguiente? ¿Cuál es el siguiente capítulo? ¿Hacer otro algo?
De hecho, con algunos de los amigos que tengo acá en el ecosistema emprendedor de Córdoba, que es muy Sí. bueno, he tenido alguna conversación diciéndoles que dejen de engañar a la gente. Porque le digo, están haciendo Qué dulzura lo suyo, ¿ah? Sí, así de simple. Le digo, están engañando a los chicos. Le digo, dejen de vedetizar el emprendedurismo. Ok. Primero, no todo el mundo nació para eso. Y segundo, le tenemos que poner mucho más valor al que pudo armar empresa. Y se lo dije de forma tal que digo, mira, yo si hoy tuviera que hacer un evento de cualquiera de estas organizaciones todos los años, el centro del evento sería el listado de todos aquellos que a lo largo de estos últimos X años que están haciendo esto, han emprendido su pequeño emprendimiento y llevan 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5, y mientras más años tienen, más los festejo. Ujú. El tipo que lleva 10 años con su empresita chica de 3 personas tiene que estar primero en el podio. Más que el que hizo una startup, juntó 200 lucas y se las va a patinar en 3 meses y dentro de 4 no sabemos ni quién No era. sabemos si sigue viva o no. Sí. Exactamente. La perseverancia, la determinación, la capacidad de gestionar, los- la capacidad de resolverlos a los problemas, que no te coman vivo, y la capacidad de seguir adelante, porque de todo eso te va también drenando, ¿no? Tu energía personal. Tiene que ser festejada, tiene que ser celebrada. Vos sos un gran lector también. Bien, intento. Intentas. ¿Tenés algún No creas libro? todo lo que ves en Instagram, ¿eh? ¿Tenés algún libro para que recomendarías? Ajá. Me supiste regalar uno que me ¿Algo? gustó y que lo volví a leer después de un tiempo largo. Sí. Bueno, tengo dos, por ahí dos libros distintos. Sorba el griego, que lo quería leer cuando era chico, no me acuerdo bien por qué, porque la música, qué sé yo, no sé. Ajá. La historia es que lo busqué por todos lados, no lo encontré. Ese año que me fui a Barcelona estaba la Feria del Libro en la Rambla, digo, acá lo encuentro, me recorrí la feria de la Rambla de Barcelona, no lo encontré. La cosa es que cuando me vuelvo para San Francisco, en un aeropuerto, en una esquina, en esos stores del Que aeropuerto, no mirás nunca. por esas cosas de la vida, si me ocurre preguntarle, ahí estaba el libro. Así que compré Sorba el griego. Ese es un libro que a ciertos personajes se lo recomendaría cuando vos necesitas descubrir tus propias personalidades y entender cómo combinar tus activos de personalidad. Ajá. Yo lo recomiendo, es un lindo libro. Bien. Y después, ahora estoy leyendo que puse el otro día, el de Safón, de La sombra del Ujú. viento. Y digo, para el que tiene ganas de disfrutar la literatura por el solo hecho de disfrutar la literatura, hacía mucho que no agarraba un libro y tenía sabor a rico desde la primera página. Mirá vos. Muy recomendable. La Qué sombra bueno. del viento. Qué bueno. Me voy a quedar como metáfora también con la anécdota del libro Sorbo el griego, de que independientemente que pueda haber sido una casualidad que lo encontraste a donde no te imaginabas que lo ibas a encontrar, no estaba en la feria del libro, imagínate, preguntaste, ¿lo tenés? Y a veces hay que animarse a preguntar, a tomarse un vuelo, a levantar un teléfono y decir, che, ¿podés tomar un café que te quiero ofrecer mis servicios o venderte algo de mi empresa? O simplemente conseguir lo que estás buscando hace mucho tiempo, preguntándole a alguien que está atrás de un mostrador, decir, che, esto, ¿lo tenés? Animarse a preguntar. Y obviamente hacerlo con determinación, que va a ser la palabra La palabra que nos vamos resumen. a llevar a modo de resumen de esta charla. Marticho, muchas gracias por habernos visitado. La verdad que me encanta hablar con vos, sabes que además que te tengo un gran cariño, eso está mezclado con admiración personal, por lo cual tiene para mí un valor especial que estés acá. Y tenemos algún regalo para darte Muy bien. de parte de Focus Investment Management, que creo que te va a gustar, porque sé que sos un orgulloso Ujú. de tu tierra y la has hecho, ¿Vas a la has sacar hecho cada vez fotito, más amigo? grande. Sácame la fotito. Ah, estamos grabando. Che, qué lindo. Lo veremos en la oficina. Muchas gracias, Nico. Espero que te haya interesado la charla. La verdad, Como yo me siempre. sentí re cómodo, espero que también. Y la verdad que de vuelta un gusto haberte tenido acá. Bueno, Gracias.